Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en el Anaquel con los libros de filosofía judía que nos propone Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar un nuevo libro en el anaquel. Un Este, libro bastante contemporáneo, de mediados o finales del siglo XX y que por lo tanto tiene muchas ediciones, es bastante fácil de encontrar. Estamos hablando de las reflexiones sobre la cuestión judía de Jean-Paul Sartre, ¿no? sí, exactamente. Eh, en principio, decir que es un libro muy importante, esté uno o no de acuerdo. Incluso vamos a intentar mostrar que las proposiciones que aquí plantea Sartre, que efectivamente en su hora fueron criticadas también, hubo como una especie de... Hoy se puede hacer una evaluación del diagnóstico y de la filosofía que se desprendía de estas reflexiones sobre la cuestión judía de Sartre, que por supuesto en el caso de Sartre iban mucho más allá del hecho, digamos, que pueden ser extendidas a otros colectivos, otras minorías, otros grupos, que constituyen en sí misma una teoría casi de la identidad, ¿no? Una teoría política y también desde el punto de vista rigurosamente filosófica, especulativa, abstracta, teorética, pero como una intervención concreta, este, muy sartrenamente comprometida con acontecimientos. De hecho, el texto es del 44. Vale decir que la guerra todavía no había terminado y, como tú sabes, la cuestión judía, como digamos, el tema de la Shoah, el tema de las cámaras de gas, eh, es bastante, corresponde a un periodo posterior incluso a los primeros años inmediatamente que siguieron al fin de la guerra. Hubo un silencio, y sobre todo los intelectuales, una especie de imposibilidad o de falta de herramientas o a veces de mala fe para tramitar estos acontecimientos. Lo cierto es que es un texto temprano y eso ya constituye una primer marca de valor para acercarnos al libro, ¿no? Es una intervención temprana y comprometida, ¿no? Del año 44, que plantea la cuestión de la guerra en relación al exterminio de la población judía de Europa. Subrayo esto porque no era el acercamiento general a la cuestión unir necesariamente la resistencia contra el nazismo y la lucha contra el nazismo con el exterminio de la población judía de Europa. Es decir, el primer valor diferencial que tiene esta intervención de Sartre del 44 es presentar una cuestión que había sido de alguna manera renegada, soterrada, solapada en los años inmediatos que siguieron al fin de la guerra. Esa es la primera puntualización. Quizás, Jorge, la segunda gran puntualización es el aspecto teorético que hay aquí detrás, ¿no? Por llamarlo especulativo, filosófico, por llamarlo de algún modo, que inhiere directamente al problema de la identidad. El problema de la identidad es un problema, por un lado, lógico, y por otro lado es un problema político. La perspectiva de Sartre, y esta es su tesis más polémica, la de la identidad negativa, que es que no hay algo así como una identidad judía, como no habría tampoco una identidad vasca, francesa o argelina, sino lo que hay es, porque no hay un sustrato metafísico último igual a sí mismo, sino que lo que hay es una mirada que viene del exterior y que me congela en un momento de mi ser como identidad.
O sea, la identidad es una cárcel en la que, digamos, me atrapan los otros. Es congelar un momento, efectivamente un momento de mi devenir. Es convertir aristotélicamente un accidente mío, ser negro, tener nariz grande, ser japonés, en una sustancia, en una esencia. Convertir un atributo, una predicación, algún rasgo particular, en una sustancia. Por lo tanto, colige, digamos, Sartre, que la identidad judía le llega a quien vamos a llamar judío por una injuria, por un agravio, por una mirada maledicente, por congelarme en algún momento mío y convertir ese momento mío en una totalidad, en la totalidad de mi ser. Bueno, esta sería la idea de Sartre, pero todo lo cuestionable que puede ser esa idea, lo que sí tenía de valioso es que en reflexiones sobre la cuestión judía, nos quedaba por fuera, quedaba excluido, dada la tesis de Sartre, que el antisemitismo tuviese algo que ver con lo que fueran los judíos. Para decirlo de otro modo, el judío es un invento de los antisemitas, para Sartre. Los judíos son un invento del antisemita, son una proyección fantasmática, son una ideación, una creación. Con lo cual, todo lo criticable que pueda hacer esta teoría, lo que se puede salvar de esta perspectiva sartriana, es que el antisemitismo no tiene nada que ver con lo que sean los judíos, sino que son siempre proyecciones de temores, angustias, miedos, de quien emite la injuria, el agravio, o quien proyecta una mirada maledicente. Con lo cual, nuestra perspectiva del texto sartriano es más matizada. El propio Sartre, al final de su vida, en un libro que fue publicado en español, que seguramente le dedicaremos a algún programa del Anaquel, que fue publicado en español, creo, por Editorial Arena, si no me equivoco, que se llama Conversaciones con Benny Levy. Sartre revisa esta primera posición. Y Benny Levy es una entrevista de las últimas que concedió Sartre. Y Benny Levy le pregunta por esta primera teoría de la identidad negativa judía y él la revisa, él dice que se equivocó. Con todo, como digo, tiene su valor. Tiene su valor porque está sustrayendo la cuestión de lo judío de una idea identitaria fuerte. Cosa que de alguna manera yo me atrevería a decir este texto de Sartre anticipa ciertas discusiones sobre las críticas actuales a, qué sé yo, a la identidad judía de los Mizrahim en Israel o la hegemonía ashkenazí o qué significa ser judío hoy. Es decir, hay una serie de cuestiones que una perspectiva no esencialista, no sustancialista, como la que levanta Sartre, que al mismo tiempo que pone en duda la perspectiva esencialista o sustancialista de los judíos, sin embargo, mantiene el término judío. O sea, que no es una disolución posmoderna de lo judío, no es un posjudaísmo. Eso me parece interesante en Sartre. Que lo haya cumplido no en este libro, que lo haya surcido bien, que le haya salido bien, es otro tema. Ahora, no se puede negar que estaba muy tempranamente haciéndose una buena pregunta. Es interesante porque la propia Hannah Arendt, algo que no he leído mucho que sea recordado, en
en su libro sobre el totalitarismo, los orígenes del totalitarismo, critica la tesis sartreana. Luego también le llegaron al propio Sartre críticas porque él aplicó la misma teoría con la negritud, con los negros. Entonces, claro, la crítica fue, la contestación de Frantz Fanon fue que no se podía decir que el negro es una construcción del blanco, sino que la negritud tiene una historia, tiene una música, tiene una cultura propia y no es la perfección imaginaria de delirios persecutorios del hombre blanco. ¿Por qué colocar este libro en una biblioteca dedicada o donde pretendemos que haya textos fundamentales del pensamiento judío? Porque me parece que es un texto de gran compromiso de Sartre. Es un texto que entra dentro del mainstream de la discusión sobre lo judío. Por otra parte, está escrito de un modo bellísimo, ¿no? Esa pluma polémica combina muy bien ciertos aspectos de la filosofía existencialista tal como estaba en la época, como se discutía en la época con Gabriel Marcel desde el catolicismo, Sartre desde el agnosticismo, Lefebvre desde el marxismo, pero marca bien su compromiso con el tema. Lo que no hay duda es el compromiso de Sartre con el tema, este compromiso que después va a continuar, que no va a abandonar, y que estaría muy bien complementarlo con las conversaciones con Benny Levy que fueron publicadas en español, donde el propio Sartre revisa su posición primera. El retrato, las pinceladas con las que retrata la prosa antisemita y al antisemita como personaje, la sutileza con que lo hace, no tiene incluso, creo yo, hasta el día de hoy casi parangón, digamos, como prosa. Y luego la tesis fuerte del Harcourt, el núcleo de su tesis, yo creo que debe ser naturalmente revisada porque los instrumentos aparte con los que trabaja están muy pegados a la época, al existencialismo, a cierto desconocimiento de la cultura judía, pero sin duda, para terminar, yo creo que hay algo para rescatar muy importante que es el desafío para pensar algo así como una identidad judía, y tachamos identidad, digamos, algo así como lo judío, manteniéndolo como un polo, no disolviéndolo de manera posmoderna o nominalista, pero al mismo tiempo quitándole todo el peso esencialista, sustancialista, metafísico. Bueno, sin duda es una visión particular que se adelantó a su tiempo porque luego este mismo argumento ha sido utilizado también para el caso de los judíos, también para otros casos como mencionabas, y lo bueno de la filosofía es cuando genera polémica como es Sin duda. Pues con este libro que añadimos a nuestro anaquel de filosofía judía, nos despedimos hasta la próxima entrega, si te parece, Pablo Dreisig. Un abrazo, querido Jorge.